Santiago, quiero conocer tu opinión sobre esto, si te sorprende la llamada y también si crees que puede sentar mal a Zelensky, a la OTAN. Hemos visto mensajes cada vez más grandilocuentes. Hemos visto, por ejemplo, a Rutte, ¿no?, hablando de Rusia como un tigre de papel, prácticamente vacilando. Ahora vemos que Trump, bueno, está con Ucrania, pero antes llama a Putin, ¿no? Bueno, antes de que entráramos al aire, Juan Antonio Aguilar y yo estábamos hablando de la foto que se había hecho Putin con al-Julaini, el nuevo jefe de Estado sirio, como pues la realpolitik y la geopolítica pues muchas veces es terrible, es sucia y como pues en ocasiones pues no obedece en absoluto a los deseos de la gente, ¿no? De la gente que está alejada de esa realpolitik. Pues este caso es lo mismo, es decir, Estados Unidos es consciente de que para negociar tiene que hacerlo con los que están en las grandes ligas. Y los que están en las grandes ligas en la geopolítica son apenas 3 estados en el mundo. Los propios Estados Unidos, China y un poquito en menor medida, pero también Rusia. Y luego en un escalón inferior, pero a bastante distancia de estos 3, pues estarían pues Turquía, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, y una Unión Europea, bueno, Alemania, Francia, el Reino Unido, perdón, Italia, cada vez con menor peso, perdón, Japón quizás, y bueno, y pujando por crecer en ese ámbito, pues están Indonesia, la India cada vez con más peso, etcétera. Y la India con aspiraciones a subir al primer nivel. Entonces, en ese sentido, pues es que es normal que obvie a Zelensky. Yo creo que no le sorprende a nadie este tipo de cuestiones y que no descubrimos el Mediterráneo en absoluto. Igual que sobre la pregunta que se han planteado a mis dos compañeros antes, ¿no?, de que Estados Unidos está en guerra comercial con Rusia. Bueno, la guerra implica otro tipo de movimientos geopolíticos, pero evidentemente desde hace ya por lo menos 4 o 5 años, incluso, diría yo incluso que 6, Estados Unidos y China están en una batalla comercial que va más allá de eso. Yo siempre digo que estamos en una Segunda Guerra Fría y que evidentemente cualquier tipo de decisión geopolítica que se tome en cualquier lugar del planeta va a estar condicionada por la batalla de estos dos colosos. Ejemplo claro, pues la inversión, el rescate no declarado como tal de la economía argentina por 40.000 millones de dólares estadounidenses que Donald Trump ha puesto sobre la mesa para que Javier Milei pues se ponga las pilas y gane las elecciones. Si no gana las elecciones generales y todavía queda un tiempo para eso, hay otras elecciones de por medio, pues esos 40.000 millones de rescate no se darán. ¿Y qué es lo que más preocupa a Estados Unidos? Pues que en Argentina China tenga una mayor presencia. Así que yo diría que de alguna manera, pues haciendo un símil con los videojuegos, los protagonistas antitéticos son Estados Unidos y China. Hay un personaje importante que es Rusia y el resto, cada uno en mayor o menor grado, pues son NPCs. Somos NPCs y más o menos pues sufrimos los avatares que la dialéctica entre estos dos imperios se dan y se realizan, nada más. Bueno, Antonio, te quiero preguntar a ti también, ¿no? La actualidad es lo primero. Como decimos, Axios está informando de una llamada telefónica hoy mismo entre Trump y Putin. Han preguntado mucho por esto. A Lavrov también en las últimas horas decía que no había ningún tipo de preparación, pero, como decimos, ¿no?, mañana se reúne con Zelensky y viene siendo habitual, ¿no?, que cuando se reúne con uno, antes hable con el otro. ¿Esperas algún avance? Juan Antonio, ¿puede parar, por ejemplo, la entrega de misiles Tomahawk, ¿no?, que es ahora mismo pues el principal foco de tensión? Yo no sé hasta qué punto Donald Trump entiende lo que son los misiles Tomahawk, ni lo que significa. Entonces, a lo mejor, si llama a Putin y usted se lo explica, igual a lo mejor pues lo entiende, ¿no? Es decir, por otro lado, que los envíe. Es que, a ver, para los espectadores, los que vemos desde la lejanía esto, ya pensamos hasta un poco hasta las narices de las amenazas de Trump. Que si envió esto, que si envió lo otro, que si los HIMARS, que si los ATCMS, que si... Venga, envíalo, ¿a qué esperas para enviarlo? Tienes que ser consciente que el misil Tomahawk puede llevar cabeza nuclear. Por lo tanto, según la doctrina nuclear rusa, puede entender que esos misiles que pueda utilizar Kiev, que no los puede lanzar Kiev, puedan llevar algún tipo de cabeza nuclear. ¿Y entonces qué?
¿Qué responsabilidad tiene Estados Unidos en todo esto? En todo lo que se puede organizar. ¿Para qué además? ¿Qué va a cambiar en la guerra? Porque mandes 40, 50, quizás 100 misiles Tomahawk, de los cuales te pueden derribar a lo mejor un 60 o un 70%. ¿Qué vas a alcanzar? 20, 30 objetivos. De los 6.600 que tienes a disposición, vas a alcanzar 20 o 30. ¿Puedes hacer daño? Sí. ¿Y la respuesta rusa? ¿Cuál puede ser? Es decir, ¿a eso se van a arriesgar? ¿Y por qué digo 50, 100? Pues como ya expliqué un día aquí, es que el número de misiles Tomahawk es limitado. Primero porque 3.500 solo se pueden lanzar desde plataformas navales, submarinos y buques de guerra de superficie. Puede haber a unos 300 que sean terrestres, de los cuales hay muy pocos lanzadores. Tendrían que enviar lanzadores que todavía, como quien dice, están en desarrollo a Ucrania para utilizarlo para lanzar esas poquitas decenas de misiles. Es decir, a un coste además tremendo y además con la necesidad imperiosa, necesaria completamente, de la utilización de todo el sistema de direccionamiento misilístico de Estados Unidos, lo cual le implica directamente en la guerra, aunque ya lo esté, ¿no? Es decir, pero digamos ya de una forma mucho más descarada. Este es yo sé que lo que Trump intenta siempre con esto de la paz por la fuerza es amenazar al contrario. Piensa que el contrario se va a acobardar y de alguna manera va a entrar a negociar en los términos que él quiere. Con Rusia creo que se equivoca, como se equivocó con Yemen. Es decir, no hay que olvidarse de dos cosas respecto al presidente Trump. Una es un ególatra narcisista enfermizo con rasgos esquizoides. Esto es así, que además va teniendo un proceso acelerado de deterioro mental, como se empieza a ver en algunas de las cosas que dice, ¿no? La guerra de los 3.000 años, han matado a 70.000 de Hamás, es decir, barbaridades que te das cuenta de que o no está en su sano juicio o este hombre simplemente miente con una caradura cósmica. Entonces, esa es la primera cuestión a tener en cuenta con Donald Trump. Y la segunda es que no tiene gran conocimiento de muchas de las cosas que habla. Con lo cual, él piensa, voy a enviar misiles Tomahawk, Ucrania va a pasar a la ofensiva. ¿Con qué? ¿Me quieren decir con qué va a pasar a la ofensiva? Pero sí, pero por Dios, si tienen un problema para restituir las bajas en el frente, bueno, que no lo consiguen. Lo cual va debilitando poco a poco todas las líneas del frente. ¿Con qué va a lanzar una ofensiva? ¿Cuántos tanques Abrams han enviado después de aquellos medio centenar que enviaron al principio, que prácticamente todos han sido destruidos? ¿Cuántos más ha enviado? Ninguno. ¿Y cuántos misiles HIMARS? ¿Cómo? Ha caído un 57% el envío de armamento norteamericano a Ucrania desde este último verano. ¿Con qué van a lanzar una ofensiva? Todo esto son las típicas fanfarronadas de un fantoche que se dice presidente, pero que realmente empieza a ser ya... empiezan a tomarle la medida los actores internacionales. Los europeos fueron los primeros que le tomaron la medida. Y pues, a continuación se la han ido tomando rusos, chinos, indios, y lo va a tomar medida hasta Luxemburgo. Porque evidentemente estas técnicas que utiliza él te valen el primer día. Al día siguiente ya te conocen, y ya no asustas a nadie. Así que yo, bueno, no creo que vaya a cambiar mucho la conversación. Quizás esto haga que Trump, con los consejos del Pentágono, porque ya lo ha tenido, no envíe los misiles Tomahawk a Ucrania y las cosas sigan como están. Pues Luis, esto mismo te quiero preguntar, ¿qué esperas de esta llamada, de esta información de última hora que habla de una conversación telefónica hoy mismo entre Trump y Putin, y sobre todo si crees, bueno, pues que puede cambiar algo en torno a los misiles Tomahawk, ¿no? Si puede parar este envío? Pues no, porque yo, como Juan Antonio, creo que a Donald Trump ya se le está cogiendo la medida, sabemos ya de qué pie cojea. Lo bueno que tenía al principio de la primera presidencia es que no sabíamos por dónde respiraba o por dónde, qué derroteros podía ir, pero al final, después de ese primer mandato de 4 años más ahí, que sí, que sí, y ahora casi un año, pues todos ya sabemos que Donald Trump muchas veces pierde fuerza por la boca, ¿no? Y sabemos cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes. Seguramente la negociación sea una de ellas, pero hay otras de las que quizá
tendría que tener mucha mayor prudencia, ¿no? Yo, más que pensar que tiene problemas mentales como los tenía Biden, que precisamente Donald Trump es el que más se lo achacó, creo que va un poco más yo creo que él está bien mentalmente, solo que cuenta una y come una y cuenta 20, ¿no? Eso yo creo que es más acorde a la realidad en base a ciertas declaraciones que hace. Pero yo creo que no, yo creo que es que ya tanto China como Rusia tienen cogida la medida a Donald Trump, no a Estados Unidos, seguramente sean mucho más fiables sus secretarios del gabinete, por ejemplo Marco Rubio, el secretario de Defensa, que están más en contacto con la realidad. Tampoco hay que olvidar que en Estados Unidos el presidente, además de presidente, jefe de Estado y jefe de gobierno, es también jefe supremo del ejército, es el comandante en jefe y, por tanto, el último el último de la cadena de mando que puede dar una orden, y en su capacidad está incluso lanzar una bomba nuclear en cualquier punto, en cualquier momento, ¿no? Quizá debería tener un poquito más de conocimiento, dejarse asesorar mejor o por lo menos hacer caso a lo que le dicen sus asesores, los dosieres que le pasan al despacho Oval, para, en base a eso, tener una mayor contención verbal y luego pues no descubrir las cartas, porque yo creo que es también en lo que estamos, ¿no? Ya todos sabemos las cartas, la partida que lleva, y sabemos que nosotros también podemos hacerle el juego, ¿no? Yo no sé hasta qué punto a Donald Trump esto le va a seguir funcionando durante 4 años, o mejor dicho, durante los 3 años y poco que le quedan en el cargo. Quizá esa época dorada que él está vendiendo se quede un poco en contrachapado, pero es verdad que desde el punto de vista de la política exterior hemos visto que ha tenido éxitos. ¿Hasta dónde va a llegar la capacidad de Donald Trump de resolver la situación en Ucrania y encaminarse hacia el Nobel de la Paz que quiere conseguir? Pues de lo que Putin quiera. Donald Trump va a llegar hasta donde Putin le deje, o hasta donde desde Rusia vean que pueden acordar algo, siempre que sea de su propio interés. A Donald Trump lo que pase en Ucrania yo creo que le da exactamente igual. Lo que le interesan son las tierras raras, hacer negocio, pensar en esa idea de hacer grande América otra vez y dejar vendido a quien haga falta. Y vemos esos vaivenes que depende cómo haya leído el periódico o lo que le hayan dicho, o simplemente el estado de ánimo que tenga. No puede, y ahí al final le está haciendo daño a la línea del país, ¿no? A la posición país, que también es muy importante, porque un Estado en política internacional es alguien no solo por la fuerza bruta, sino también por la credibilidad que acredita y esa línea que lleva. Y cuando uno primero dice Putin es malo, luego Putin es bueno, luego llega a ser alguien peor que el demonio y luego totalmente lo contrario, pues no sé, usted está jugando a un juego raro que no terminamos de entender, pero que sobre todo es peligroso para su país, porque va a llegar un momento como el cuento del lobo, que va a decir que viene el lobo a lo mejor llega, pero nadie le va a creer.